lo que contesté en la pregunta de Alte. Nuestra prioridad es llegar al acuerdo y, por lo tanto, no habrá PRUC si no hay acuerdo. Y el acuerdo se va a alcanzar. Por lo tanto, la primera mala noticia para el Grupo Popular: el Gobierno va a garantizar un acuerdo con todos los colectivos, absolutamente con todos. Porque la escucha es nuestra premisa en todo lo que hacemos. Lo que se ha generado en estos días es, sobre todo, un cúmulo de mentiras en torno al PRUC, que es de lo que estamos hablando, del documento que está en exposición pública. Se ha dicho que se va a prohibir el acceso al Teide, que lo vamos a cerrar. Apartado 5.3, páginas 17 y 18. Se puede acceder a pie libremente en las zonas de uso moderado, la zona de uso especial y la red de sendero que están en la zona de uso restringido. En la página 18 dice: se mantendrá el carácter gratuito del acceso al Parque Nacional y al conjunto de servicios básicos. Se ha dicho que se va a cortar las carreteras para acceder al coche. Mentira, falso. Página 16, sobre la circulación y el estacionamiento. La circulación por carretera será libre para cualquier vehículo en el Parque Nacional, por lo que se garantizará el derecho de tránsito de quienes deseen utilizar cualquiera de las carreteras. Se ha dicho que se va a cobrar por las visitas. Falso, mentira. Página 18. Se mantendrá el carácter gratuito al acceso al Parque Nacional del Teide. Se ha dicho que se prohíbe correr dentro del Parque Nacional del Teide. Mentira, falso. Lo que hay es una regulación para los entrenamientos de carreras de montaña, pero se puede correr libremente por el Parque Nacional del Teide. Se ha dicho que se va a prohibir el acceso al pico. Mentira, falso. La página 17 y página 18 lo que establece son unos horarios de funcionamiento para la visita con autorización previa, como está en la actualidad. Acceden en torno a 65.000 personas al año al pico del Teide, y con esta regulación se permite, con un tramo de 50 personas máximo por hora, que puedan acceder hasta más de 100.000 personas al pico nacional del Teide. Se ha dicho que vamos a hacer mamotreto dentro del Parque Nacional del Teide. Mentira, falso. Punto 527 del PRUC, exposición pública, página 15. Está prohibida la construcción de edificaciones o ampliaciones de las existentes, a excepción de las necesarias para garantizar la correcta gestión. ¿Y cuáles son las necesarias para garantizar la correcta gestión? Nos vamos al punto 6.3, página 55. La correcta gestión son los centros de incendio, el garaje del Portillo Blanco, la caseta de Montaña Blanca, el centro administrativo Teleforo Bravo, el centro de guardería y primeros auxilios, el centro auxiliar del Portillo Alto, laboratorios invernaderos del Jardín Botánico del Portillo Bajo, edificios de Punto Limpio del Portillo Bajo, edificios de motores del Portillo Bajo. No están ni las lanzaderas, ni esa zona de aparcamientos, ni nada por el estilo. Falso. No se va a construir ningún mamotreto, ni gran espacio edificatorio dentro del Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, lo que han habido aquí, aparte de los comentarios, las inquietudes de los afectados, que vamos a tener en cuenta. Los montañeros van a tener respuesta a su demanda, los apicultores van a tener respuesta a su demanda, las empresas del cine van a tener respuesta a su demanda, porque, insisto, como dije antes, para nosotros la premisa es la escucha activa, como hemos hecho con los documentos de ley o como estamos haciendo, por ejemplo, en las tareas de reconstrucción territorial de La Palma. Pero me quedo con lo que todos coincidimos y usted ha dicho. Es necesario proteger, es necesario apostar por una regulación consensuada. Un documento que inicia su trabajo en el año 2018 y que retomamos, introducimos una modificación, y es que lo sometemos a un proceso de evaluación ambiental estratégica simplificada, porque el anterior documento se entendía que no era necesario, pero entendimos que por garantía era necesario. Y hay que entender lo que es el contexto del Teide. El Parque Nacional del Teide, que por supuesto que es de todos, es de ustedes y de todos y cada uno de los votantes que nos votan, a todas las fuerzas que estamos aquí representadas y las que no están representadas, y también de los más de 4 millones de turistas que nos visitan. Supera las fronteras estrictamente regionales. El Parque Nacional del Teide tiene 1 kilómetro cuadrado y está entre los 5 parques nacionales más visitados del planeta. Actualmente está ocupando el puesto número 3 en el ranking. El primero son las grandes montañas humeantes en Estados Unidos, que tiene una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, es decir, 2.000 veces más grande que el Parque Nacional del Teide, y recibe 10 millones de visitantes. Si hacemos una relación
del número de visitantes por metro cuadrado y por año, el Parque Nacional del Teide está en 4,5 visitantes por metro cuadrado del año. Y el Parque de las Grandes Montañas Humedales está en 0,005 visitantes por metro cuadrado del año. Es decir, el Teide tiene una presión 900 veces superior al parque más visitado del planeta. El segundo parque más visitado del planeta es el Gran Cañón del Colorado, con una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados. Es decir, supera en 5.000 veces la superficie del Parque Nacional del Teide y un número de visitantes de 5 millones de visitantes al año. Por lo tanto, tiene una densidad habitantes metro cuadrado año de 0,001 visitantes por metro cuadrado del año. Tiene, como usted ha dicho, valores de todo tipo, valores ecológicos innumerables, desde el punto de vista de la flora y de los invertebrados, donde de manera continua se descubren endemismos dentro del Parque Nacional del Teide. Tiene valores geológicos, que ha sido el motivo principal porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad, porque en el Teide se pueden ver reflejadas todas las etapas geológicas del planeta Tierra. Tiene valores arqueológicos, siendo el mayor punto abierto en Canarias con yacimientos arqueológicos de todo nuestro territorio. Y, en definitiva, tiene un conjunto de valores que hacen que mensualmente en el Parque Nacional del Teide sea objeto de 2 publicaciones científicas de carácter internacional. Esto ha hecho que cada vez sean más los elementos que se descubren dentro del Parque Nacional del Teide que merecen de algún tipo de protección. Pero sabe que, a pesar de todo, con el nuevo PRUC, las zonas de reserva, aquellas en las que no se puede acceder, que actualmente están cuantificadas en un 6,5%, a pesar de todo, se rebajan en un 5%. Y el 95% restante son zonas restringidas, zonas moderadas, zonas de uso especial, que se puede circular por ellas. Señor consejero, un minuto. Termino. Como sucede en la actualidad, solo se puede discurrir por los senderos como siempre ha sucedido y como establece la propia Ley Nacional de Parques Nacionales. Por lo tanto, señorías, nosotros seguiremos trabajando en generar los consensos, pero ahora ustedes nos han añadido un trabajo extra, que es desmontar las mentiras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Aquí lo único que han mentido son 2 grupos políticos. Los colectivos, ninguno ha mentido. Y yo no he escuchado ningún tipo de protesta, ni de queja, ni de comentario que diga que algún colectivo está mintiendo. Para nada. Lo único que han mentido han sido ustedes. Y cuando digo que tenemos un trabajo extra, llegar a acuerdos, porque no vamos a paralizar el proceso de reuniones para llegar a acuerdos. No lo vamos a paralizar. Vamos a reunirnos con los colectivos, vamos a llegar a acuerdos y los vamos a visibilizar. Por lo tanto, no vamos a parar el proceso, que ahora el proceso que queda es el proceso de llegar a acuerdos. Le voy a poner algunas provisiones. Hay provisiones. A ver, ¿con cuál está usted en contra? Está prohibido el vertido, almacenamiento, depósito, abandono, enterramiento y incineración de basura. ¿Está usted en contra de esa prohibición? Es como usted habla de prohibición, voy a poner las prohibiciones que hay. Está prohibido la introducción y o liberación de sustancias de cualquier tipo que pueda provocar alteraciones del medio natural. Está prohibido la realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en elementos naturales. Está prohibido la instalación de elementos simbólicos particulares. Está prohibido la instalación de cualquier tipo de soporte publicitario propagandístico. Olvídense de ese valla en campaña electoral diciendo el Teide es nuestro. Olvídense, no la van a poder colocar. Está prohibido hacer o provocar fuego al aire libre. Y así hay una serie de prohibiciones. Prohibiciones para proteger el paisaje, para proteger la flora y fauna, para proteger el agua y el suelo y para proteger el patrimonio cultural y para proteger los recursos geológicos y geomorfológicos. Da la sensación de que nos hemos despachado con el PRUC en junio cuando lo sacamos a exposición pública. E insisto, este es un documento que viene del año 2018. En el patronato del Parque Nacional del Teide del pasado 3 de diciembre del 2020 se trató, donde están representados los alcaldes que forman parte de las áreas de influencia del Parque Nacional del Teide, o en su defecto los concejales. Y el concejal Laura Otava habló maravillas del PRUC. Pero es más, el pasado agosto del año pasado, el 2021, se remitió el documento, antes de someterlo a posición pública,
a todos los ayuntamientos afectados. Se remitió el 23 de agosto y entró al día siguiente en todos los ayuntamientos, incluido el de La Orotava y el de Los Realejos, donde tenemos aquí quien era su alcalde. Y o no le hicieron caso, o lo vieron y le pareció bien. La realidad es que no plantearon ningún tipo de objeción al respecto. Pero es más, antes de sacarlo a exposición pública, era preceptivo tener el informe favorable de la Comisión Regional de Parques Nacionales, que se celebró el pasado 30 de marzo. Y ahí se votó a favor por parte de los dos representantes, de los dos concejales que representan a todos los ayuntamientos de Canarias. Uno es el de Telde. A ver, perdón, sí, creo que fue el de... No, el alcalde presidente de San Sebastián de la Gomera. ¿Y sabe quién es el otro? El concejal de La Orotava. Votó a favor del documento y dijo que era un buen documento. Por lo tanto, han tenido oportunidad las administraciones públicas, pero a pesar de todo se va a escuchar a las administraciones públicas. Por lo tanto, esto no es un documento nuevo, es un documento donde vamos a llegar a soluciones concretas. Con los apicultores se están haciendo los estudios para ampliar el número de colmenas, que esté en torno a las 2.000 colmenas, que son las que se instalan como máximo todos los años. No se han instalado nunca más de 2.000 colmenas. Con los montañeros se va a permitir que puedan aparcar aquellos montañeros federados dentro del recinto del Parque Nacional del Teide, tal como están planteando, entre otras alternativas que se están planteando. Respecto a la escalada, ha pasado a ser un uso extraordinario, porque la Ley Nacional de Parques Nacionales del año 2012, aprobada por el Partido Popular, nos obliga a convertirla en una actividad extraordinaria. Tenemos que cumplir una ley que es del Partido Popular, ley que está muy bien, por cierto. Pero lo que se va a hacer con el elemento de escalada es incrementar el número de lugares y recuperar las dos que estaban en el PRUC actual. Por lo tanto, pasamos de 4 puntos a 6 puntos de escalada. Y las nuevas escuelas que se tengan que plantear serán, evidentemente, mediante un estudio previo, pero se va a permitir la apertura de nuevas escuelas. Respecto a los corredores, se puede correr. Y si hay que mejorar la redacción, se mejora. Para que quede claro cuál es el espíritu de este Gobierno, que es permitir la práctica de deporte libre dentro del Parque Nacional. Otra cosa son los entrenamientos para carreras de montaña, que es lo que está limitado a los 45 kilómetros de pistas naturales, de pistas forestales que existen dentro del Parque Nacional. Con los clústeres audiovisuales ya sí tenemos un principio de acuerdo para matizar y poder permitir rodaje bajo determinadas condiciones que no pongan en riesgo los valores patrimoniales del Parque Nacional del Teide. Por lo tanto, y respecto a su pregunta, si hoy se aprobase el PRUC, mañana usted puede ir sin ningún tipo de problema a tomarse el café en el Parador o donde quiera. No va a tener ningún tipo de problema. No va a tener ningún tipo de problema. Otra cosa es el documento de movilidad, el plan de movilidad. Plan de movilidad que cuando yo era consejero de Capital Insular de Tenerife, junto con el que era presidente, Carlos Alonso, por cierto, con el que llevo muy bien, aunque sea otro partido, me llevo maravilla con él, ¿no? Bueno, pues planteamos ese documento. Y en ese documento se recogían, y estoy convencido que el Cabildo también lo va a recoger, que los propios residentes no tengan que pagar nada, que sea un coste en todo caso para los turistas. Pero habrá que esperar ese plan de movilidad, que para hacer el plan de movilidad va a pasar un tiempo importante, porque los estudios que nosotros planteamos necesarios y obligatorios para desarrollar el plan de movilidad no son sencillos. Hay que tener argumentos que justifiquen ese plan de movilidad. Por lo tanto, al día siguiente que se apruebe el PRUC, un PRUC consensuado y acordado, usted o quien quiera va a poder seguir yendo a tomar o hacer lo que quiera, no, hacer lo que en buena lógica se puede en el Parque Nacional del Teide sin ningún tipo de limitación distinta a la que existe en la actualidad. Por lo tanto, concluyo. Que sepan los colectivos que ahora viene finalice el periodo de alegaciones de los acuerdos, que no va a haber problema en llegar a ningún tipo de acuerdo, porque lo que se nos está planteando no es para nada descabellado, y que ustedes sigan mintiendo, que nosotros seguiremos cerrando acuerdos.